Bueno, muy buenos días nuevamente. Ya vamos a dar inicio a la capacitación. Les pido que dos personas me colaboren indicándome cómo se encuentra el audio, la recepción del audio en este momento. Bien, listo. Gracias, Alfonso. Gracias, Ana. Gracias, Andrea. Entonces, el día de hoy, como siempre, vamos a tener una gran capacitación que yo sé que a más de uno nos va a ayudar a que entendamos el por qué a veces le metemos y le metemos, pero los resultados como que llegan un mes, pero el otro no, llegan un día, pero el otro no. ¿Listo? El día de hoy va a ser un día muy especial, ya que vamos a tener la oportunidad de que una persona que se hizo director hace algunos meses va a acompañarnos por primera vez en la capacitación. Entonces, la tarea va a estar dividida entre él y yo. Yo los voy a acompañar en la primera parte y él nos va a acompañar en la segunda parte. Espero que estos 45 minutos que vamos a estar aquí conectados, full energía, full aprendiendo, los aprovechemos de la mejor manera posible porque siempre es importante recordar que la capacitación y el crecimiento personal es la base para empezar a cambiar todos nuestros resultados. Antes, pues empiezo por decirles, por contarles que, como yo sé que ya muchos de ustedes saben, Alexander Gutiérrez, el director pues, general de la empresa, en este momento se encuentra en la ciudad de Cali, adelantando un tremendo seminario denominado Mentes Maestras, con personas muy exitosas en el mundo. Entre ellas se encuentra la coautora del libro Padre Rico, Padre Pobre, Sharon Lechter. Decidimos que Alexander tomara este seminario, ya que es la persona que nos está dirigiendo en muchos aspectos a todos, la persona que nos está apoyando, y la empresa decidió pues realizar esta inversión para que Alexander tenga todo el conocimiento, tenga toda la autoridad para compartirnos más adelante todo lo que va a aprender en este espectacular seminario. Es un seminario en el cual hay personas de grandes resultados impartiendo, compartiendo la información. Los oradores son de talla nacional e internacional. Hay 6 oradores de talla internacional, hay 2 oradores de talla nacional. Entre ellos, una de las personas que tiene más resultados en negocios como de tipo de redes de mercadeo. Entonces, quería compartirles o iniciar compartiéndoles esa información porque lo que viene de ahora en adelante para la empresa en cuanto al crecimiento, no solo de la empresa, sino de cada una de las personas que estamos aquí conectadas, va a ser maravilloso. Toda la información, como ya es bien sabida, Impulse no se reserva ninguna información, estamos abiertos y dispuestos a compartirles toda la información que a nosotros nos ha servido para entender un poco mejor el camino hacia el éxito. Se la compartimos con todo el amor y con todo el cariño del mundo. Vamos a iniciar de manera inmediata, entonces, recuerdo, no olviden seguirnos en nuestras redes sociales, vamos a seguir posicionando la marca, súper importante, súper poderoso cuando uno llega a visitar a un cliente, a visitar a una persona en una parte. Recordemos que las redes sociales nos acercan. En la teoría de las 6 personas de distancia entre una y otra en el mundo, Facebook la redujo a 3. Pues, ¿cuál es la teoría? Dice la teoría que en el mundo uno está a 6 contactos únicamente de una persona. Por ejemplo, el presidente de los Estados Unidos. Entonces resulta que Carlos Pérez es amigo de Pepito Pérez, del embajador de los Estados Unidos en Colombia. Entonces ahí ya llevamos 2 contactos. ¿Quién está de acuerdo conmigo en que el embajador de los Estados Unidos en Colombia tiene contacto directo con el presidente de los Estados Unidos? Entonces, la teoría funciona y resulta que Facebook la ha comprimido, la ha cortado,
La teoría inicial era, digamos, 6 contactos, a 6 contactos de una persona. Facebook ha acercado ese tema a 3 contactos. Por eso es súper importante que todos nos sigan en redes sociales, que compartan las publicaciones que la empresa hace desde su página oficial, porque esto nos va a ayudar cada día más a acercarnos más a nuestros clientes. Entonces, ya para iniciar, sin más preámbulo, hoy quiero compartirles la primera parte de una capacitación que empezó a rondar en mi cabeza desde hace un mes más o menos, porque resulta que yo no entendía a veces el por qué un mes sí tenía resultados, el otro mes no tenía los mismos resultados. Unos resultados como en montaña rusa, el sube y baja, el famoso sube y baja que a nadie nos gusta. Todos quisiéramos tener pues esos resultados que fueran directamente catapultados hacia el éxito. Ayer aprendí a que es importante el sub y baja, pero que el sub y baja siempre sea subiendo. O sea, que cada vez el punto más pequeño, más bajo siempre esté por encima del mes anterior. Y todo está en nuestra mente. ¿Por qué? Porque decidí empezar a encontrar la respuesta del por qué mis resultados, pues, aunque son buenos, no son los que yo todavía quiero. Yo quiero tener unos resultados extraordinarios en mi vida, porque yo entendí que está en mis manos cambiar mi realidad y la de mi familia. Mi madre es el ser que yo más amo en este mundo, como lo he mencionado en más de una ocasión, y por ella es que estoy verdaderamente enfocado en cambiar mi realidad, aparte de mí, lógicamente. Y por ella cada día que yo me levanto, yo digo, bueno, ¿cómo puedo mejorar hoy lo que hice ayer? ¿Qué puedo aprender hoy que me ayude a mejorar los resultados que he tenido durante este tiempo? Entonces decidí ponerme juicioso y leerme un libro que me lo habían recomendado hace mucho tiempo, pero que yo dentro de mi indisciplina no lo había leído. Los secretos de la mente millonaria. ¿Quién está de acuerdo conmigo y quién ha visto a través de los grupos en que la oficina de Bucaramanga cada día se está fortaleciendo más en cuanto a facturación? Gracias a Dios en este momento estamos batiendo, digamos, récord a nivel de empresas aquí en Bucaramanga. ¿Por qué? Porque efectivamente todos los días se están cerrando negocios, todos los días, todos los días, todos los días hay personas en la oficina. Mire, llevamos un mes y medio en que no ha pasado un solo día en que no lleguen 2 o 3 clientes a la oficina. Y eso es maravilloso. ¿Por qué? Porque cuando yo empecé a trabajar aquí en Bucaramanga, cuando empecé a construir equipo aquí en Bucaramanga, escuché algo que, digamos, mencionaron algunas personas que de otras empresas que se dedican a lo mismo decían que el mercado de Bucaramanga era difícil. Y efectivamente no es un mercado sencillo porque las personas pues, de Santander tienen su temple, tienen su orgullo, tienen su desconfianza, pero eso no significa que sea difícil. Sencillamente es un mercado diferente, el cual hay que entender. Pero eso se entiende desde uno, desde el interior de cada persona. Por eso digo que todo está en nuestra mente. Porque cuando a mí me dijeron esas palabras, yo en lugar de asustarme y decir, ay, no, entonces, ¿qué vamos a hacer? No, yo dije, listo. Si es un mercado difícil, pues entre más bravo el toro es más buena la corrida. Vamos a prepararnos, vamos a profesionalizarnos, vamos a vender como verdaderos profesionales y verán que el mercado de Bucaramanga no es para nada difícil. En este momento, gracias a Dios, aquí ya empezaron a aparecer esos negocios de 5, de 6, de 3, de 4 millones de pesos. Esos negocios que todos quisiéramos que aparecieran en nuestro negocio personal y efectivamente empezaron a aparecer. ¿Por qué? Porque yo empecé a creérmela, porque yo empecé a entender y a creer desde mi interior y desde mi subconsciente que sí es posible lograrlo, que sí es posible alcanzar esos objetivos y que sí es posible que una persona te pague 10 o 12 millones de pesos por una excelente asesoría que se le brinde, que sí es posible que una oficina en una ciudad como Bucaramanga facture 50, 60, 70, 100 millones de pesos al mes. Yo empecé a creerlo, ¿por qué? Porque empecé a entender un poco el cómo piensan las personas que tienen grandes resultados en su vida.
¿Quién está de acuerdo conmigo? ¿Quién ha escuchado siempre que la pobreza es mental? Que la pobreza está aquí y no en nuestro bolsillo. Yo sé que muchos lo hemos escuchado. Por eso hoy les voy a compartir la primera parte de una serie de capacitaciones que vamos, o que desde mi punto de vista, desde mi parte personal, voy a estarles compartiendo la información que me está sirviendo a mí para sacar este negocio adelante, para que las personas que nos dan la oportunidad de entrar como consultores a trabajar con nosotros y a conocer esta bonita oportunidad, este bonito negocio, tengan resultados. Entonces, en nuestra mente, cómo te ves espejo, o cuando te levantas y vas a sacar un lindo gatito. Todo está en nuestra mente. Como yo me vea frente al espejo, así mismo me va a ver esa persona. Por eso yo todos los días que me levanto digo, uy, Julián, ¿cómo estás de guapo hoy? Y cuando voy por la calle, nada pasa. No, mentiras. Gracias a Dios, chiste flojo. Continuemos. ¿Qué dijeron? ¿Qué dijeron? ¿Qué dijeron? Listo. Entonces, el día de hoy les voy a compartir una serie de principios, en cuanto... Muy malo el chiste. Listo. El día de hoy les voy a compartir una serie de principios que me están empezando a servir a mí para cambiar mis resultados. Pero antes quiero contarles esta historia. Esta historia, la historia del bambú japonés, yo la escuché por primera vez hace 3 años y medio, cuando me encontraba en una época difícil de mi vida. Una época difícil de mi vida, ¿por qué? Porque era la primera vez en mi vida que yo sufría una crisis financiera. Era la primera vez en mi vida que yo estaba atravesando situaciones económicas difíciles. ¿Por qué? Porque cuando pues todos, creo que la mayoría de personas que están aquí conectadas saben que yo fui policía, que yo pues me formé en esa bonita institución, y pues mientras estaba allá no me sobraba el dinero, pero tampoco me faltaba. Yo siempre contaba con la fortuna de que a final de mes me consignaban ese milloncito de pesos, que para mí era lo más guau, porque me permitía pagar el arriendo y me permitía comer, me permitía transportar. Resulta que yo tomé la decisión de retirarme de la policía porque había iniciado una serie de negocios tradicionales con una socia, y también yo me encontraba haciendo, efectivamente me sirvió mucho, ese sistema de capacitación me sirvió mucho para aprender y para entender que si yo quería cambiar mis resultados, debería meterle con toda, día con día. Pero yo me encontraba en una época difícil de mi vida porque ese negocio de la red de mercadeo en ese momento no me estaba facturando. Entonces, y yo estaba en esa indecisión en si retirarme de ese negocio, si abandonar todos mis sueños, abandonar todas esas ilusiones que me había hecho a mí de cambiar mi realidad, de ser exitoso, de decir, madre, sueño con pagar un pasaje de avión para los 7 miembros de mi familia y llevármelos derechito a que conozcan el Papa, porque pues en mi familia todos son católicos, entonces qué rico que conozcan el Vaticano. En ese momento yo estaba en esa disyuntiva, en ese conflicto interno. Yo era un viernes del negocio y yo ese viernes salí como aquí llegué yo, no voy más, porque ya la presión que tenía encima por parte de las personas que eran importantes en mi vida en ese momento era demasiada. Sin embargo, al otro día, día sábado, me levanté muy temprano, muy juicioso, me encomendé a Dios y salí derechito a la capacitación. Resulta que la primera persona que capacitó me contó esta historia, la historia del bambú japonés. Cuentan como tal, pues, digamos, las personas que conocen ese bambú japonés, que esa semilla del bambú dura 7 años en los cuales no le aparece ni una hojita,
O sea, la raíz no brota de la tierra. Cuenta la leyenda que una vez un campesino japonés se fue a buscar la mejor semilla del bambú y efectivamente encontró la que consideraban que era la mejor semilla del bambú, se la llevó para su casa, la sembró y empezó a regarla. El primer mes la regó con mucho entusiasmo, porque ¿quién está de acuerdo conmigo que el primer mes que arrancamos cualquier tipo de negocio, lo hacemos con todas las ganas del mundo? Con toda, con toda, con toda. Pero que también al primer mes, cuando empezamos a no ver un pequeño resultado, nos agobiamos, nos estresamos y lo primero que se nos viene a la cabeza es, esto no es para mí. O sea, sencillamente nos sentimos perdedores porque el primer mes no tenemos resultados. Pues resulta que este campesino el primer mes no tuvo ningún resultado. Él la regaba y la regaba, regaba y regaba la semilla. Llegaron 6 meses y regaba la semilla y no le aparecía ni un pequeño tallo a esa siembra que él había hecho, pero él todos los días regaba su semilla. Pasó el primer año y él se fue a hacerle el reclamo a la persona que le había vendido las semillas y efectivamente la respuesta del Señor fue que usted me pidió lo mejor y lo mejor pues efectivamente toma tiempo, así que te invito a que sigas regando tu semilla. El campesino volvió a su casa un poco más animado, pero todavía como con sus inquietudes, con sus dudas, pero siguió haciendo su tareita, regando y regando la semilla todos los días. Así duró más de 7 años, 7 años en los que el bambú lo único que estaba haciendo era fortaleciendo sus raíces. Esas raíces que le iban a permitir ser las mejores plantas de bambú de todo el Japón. El campesino seguía regándola, hasta que un día llevaba 6 años y 11 meses y él pensó en su interior en abandonar la siembra, en abandonar la riega. Él decía, pero es que ya llevo 7 años y no he encontrado el resultado que quiero en mi vida. Sin embargo, se encomendó a Dios, fue y preguntó nuevamente y le dijeron, espérese un mesecito más, que en un mes su bambú traerá resultados. Efectivamente, él se fue un poco decepcionado con todas las dudas y todo, pero siguió haciendo lo que tenía que hacer. Al cabo del 7º año exacto de haber sembrado, el bambú empezó a florecer. Y tardó solo 6 semanas en echar la mejor plantación de más de 30 metros de altura cada bambú. Entonces, esta historia efectivamente cuando yo la escuché en un momento difícil en el que yo no estaba teniendo resultados, pero yo ese día entendí que sencillamente los resultados estaban presentándose dentro de mí, porque yo ya no era la persona que era hace un año en ese momento de mi vida, porque yo ya había leído, yo ya me había preparado, yo ya estaba con nuevos sueños, con nuevas metas que todavía me faltan para poder crecer al nivel de los bambúes, al nivel de esos resultados extraordinarios que van a hacer que mi vida cambie. Pero solo está en mí desanimarme o continuar. Yo entiendo que hay días difíciles, yo entiendo que hay momentos difíciles, pero las bases, los cimientos de cada negocio, de cada persona están aquí. Por eso es importante estas capacitaciones. Aquí en Bucaramanga, efectivamente, acaban o están terminando de construir uno de los edificios de apartamentos más grandes de Colombia. El edificio se llama Infinity. Es un edificio de casi 40 pisos residencial, una torre de casi 40 pisos residencial. Resulta que yo veía desde hace 4 años aproximadamente que yo venía, pues yo hace 1 año y medio me vine de Bogotá, pero sin embargo yo venía muy constantemente aquí a la ciudad, pues porque mi familia era de acá, y empezaron ese proyecto y todos los días decían, aquí estamos construyendo el mejor edificio de apartamentos, pero tú pasabas por ahí, nunca veías nada, ni un ladrillo levantado. Sin embargo, lo que yo entendí es que esas personas duraron 4 años, 4 años echando los cimientos de ese gran edificio. Y en tan solo 5 meses y medio levantaron los 37 pisos.
eso pues me dejó a mí otra reflexión que es muy similar a la del bambú. Los cimientos es lo más importante, lo que yo siembre en mí, que yo entienda en mi cabeza, que yo crea en mi cabeza que sí puedo tener resultados extraordinarios. Yo sé que a muchos de nosotros el mundo nos ha dado duro, el mundo nos ha paliado, pero sencillamente aquí estamos, levantándonos y con ganas nuevamente de triunfar, con ganas de ser exitoso. Por eso el día de hoy yo decidí compartir esta información en estos términos. Vamos a hacer un comparativo en 20 minuticos de cómo piensan las personas ricas o las personas de resultados y cómo piensan las personas pobres. Para nadie es un secreto que nosotros en este negocio no engañamos a nadie y nunca le decimos tú te vas a hacer millonario a través de este negocio, aunque si tú sabes administrar muy bien el dinero, cuando empieces a generar tus comisiones de 4, 5 y 6 millones de pesos al mes, vas a poder hacer tus inversiones. Pero para ello, pues efectivamente es importante que empecemos a entender cómo piensan las personas ricas y cómo piensan las personas pobres ante las situaciones. ¿Quién está de acuerdo conmigo en que las personas ricas tienen problemas y que las personas pobres tienen problemas? ¿Quién está de acuerdo conmigo en eso? Así es, dice Alfonso. Las personas ricas tienen problemas, las personas pobres tienen problemas. Pues yo efectivamente entendí que yo quisiera tener los problemas de los ricos, porque cuando la abuelita de esa familia rica se enferma, no tienen que esperar a que llegue el taxi, no tienen que esperar o llevar a la abuelita a la EPS, sino que sencillamente deciden cuál carro tomar, que sea más cómodo para la abuelita, y la llevan al mejor hospital o a la mejor clínica de la ciudad. Cuando Juan Manuel Santos, sin hablar de política, fue presidente de Colombia, resulta que ese señor se enfermó de la próstata. ¿Cuántas personas han escuchado que se han muerto de cáncer de próstata después de 2 años de habérselo detectado porque nunca le dieron la cita en la EPS? Resulta que señor, que es una persona rica, una persona lo había operado el mejor cirujano oncólogo de Colombia. Y efectivamente para él eso fue un pequeño percance de salud, pero no pasó a mayores. Entonces, ¿cómo piensan los pobres? Vamos a conocer el día de hoy, en esta primera parte, únicamente 8 principios de riqueza que nos van a ayudar a nosotros a mejorar los resultados. ¿Por qué les digo esto? Porque a mí me están sirviendo, a mí me sirvieron demasiado, porque para mí también era difícil, y se los voy a confesar, cuando yo empecé a hacer este negocio, inclusive hasta el año pasado, para mí era, digamos, un poco atemorizante decirle a una persona es que tu negocio te cuesta 6 millones de pesos, ¿sí? Entonces, efectivamente yo he venido creciendo en eso y por eso hoy les voy a compartir estos 8 principios de riqueza que van a ser parte de un compendio de 4 o 5 capacitaciones en las cuales vamos a desglosar muy bien todos estos principios. Entonces, primer principio de riqueza que les quiero compartir el día de hoy y quiero que se lo graben en su cabeza, que lo guarden en su corazón, porque yo sé que les va a servir en algún momento de su vida. El primer principio de riqueza es que tus ingresos pueden crecer únicamente hasta donde crezcas tú. Tus ingresos pueden crecer únicamente hasta donde tú eches tus raíces. Depende de la calidez y la fuerza que tú eches como raíz, así vas a crecer. Pero entonces ustedes se preguntarán, Julián, pero ¿cómo así que únicamente hasta donde yo crezca? Efectivamente, hemos hablado en muchas ocasiones de los equilibrios del ser humano que hoy los vamos a mencionar también. Pero yo debo crecer como persona, yo debo crecer espiritualmente, yo debo crecer mentalmente, yo debo crecer emocionalmente, porque solamente así voy a hacer que mis ingresos crezcan. No es el negocio que tú hagas, es lo que tú seas como persona lo que te va a dar grandes resultados.
quién ha notado en los múltiples negocios que hemos realizado? Yo creo que la mayoría de los que estamos aquí, que una vez uno le está metiendo muy duro, tal vez a un negocio y uno nada que tiene resultados. Llega una persona X y en tan solo 2 meses, ¡pum!, obtuvo los resultados que él quería. Resulta que en la red de mercadeo en la que yo me encontraba realizando hace 1 año y medio, llegó una persona de mi misma edad. Bueno, él me llevaba 1 añito. Yo llevaba 2 años metiéndole con toda, creciendo, capacitándome, aprendiendo, porque yo no sabía nada de riqueza, yo no sabía nada de nada. Y a esta persona la traían en seguimiento durante 4 años, duraron haciéndole seguimiento a esa persona. Resulta que yo llevaba 2 años y esta persona entró y en tan solo 8 meses llegó a uno de los rangos más altos de esa compañía, de esa empresa. Todo el mundo decía, puércate, pero este man sí es muy suertudo. Resulta que cuando él contó su historia, efectivamente él llevaba 7 años trabajando en él mismo, 7 años creyendo en él, 7 años creciendo como persona. Por eso fue entrar y a los 8 meses tenía los resultados que más de uno quisiéramos tener. Entonces no es por lo que él hizo en esos 8 mesecitos, es como la historia del bambú, es por lo que él ya había sembrado en su vida. Por eso la invitación es a que lean libros, asistan a seminarios, muchos, crezcan como personas y entenderán y creerán y aprenderán y podrán tener esos ingresos que todos queremos tener en nuestra vida. Segundo principio que quiero que se lleven hoy. Si quieres cambiar los frutos, tendrás que modificar primero tus raíces. Resulta que los frutos en términos de resultados, pues son los resultados. Los frutos son los resultados, pero los resultados ¿de qué? De esas raíces que yo he echado. Hoy toda la capacitación va a ser o es espectacular o a mí me encanta y con todo el corazón les estoy compartiendo esto porque es lo que a mí, repito, me está ayudando para cambiar mi realidad. Si quieres cambiar los frutos, tendrás que modificar primero tus raíces. Sigamos aprendiendo y sigamos creciendo para poder tener frutos espectaculares. La mayoría de las personas se enfoca en los frutos, en los resultados, pero nunca se detienen un momento a entender y al pensar el por qué yo tengo esos resultados. Resulta que en la vida no hay ni resultados buenos ni resultados malos, sencillamente hay resultados. La connotación de bueno o malo se la doy yo dependiendo de lo que yo quiero en la vida. Pero también vivimos en un mundo de causas y efectos. Esos efectos son los resultados de esas causas que nosotros mismos provocamos. Aprendamos a hacer el bien y obtendremos bien. Aprendamos a hacer el mal y mal es lo que obtendremos. Entonces, si quieres cambiar los frutos, tendrás que modificar tus raíces. Escriban esta frase, interioricen esta frase. Yo no se las voy a explicar muy bien porque en 20 minutos no se alcanza, pero escríbanla, busquen en Google, vayan y digan, puércate, ¿qué quiere decir esta frase? Y en Google van a encontrar obviamente mucha información. ¿Cómo se pueden modificar las raíces? ¿Cómo se pueden modificar las raíces? Estos son los 4 cuadrantes en los cuales se mueve un ser humano. El cuadrante espiritual, que es el que se encuentra en la parte superior izquierda, el cuadrante mental, que es el que se encuentra en la parte superior derecha, el cuadrante emocional, que es el que se encuentra en la parte inferior izquierda, y el cuadrante físico, que si vemos las flechas todas van dirigidas a lo físico, significa que lo físico sencillamente es un resultado, es una fruta, es un fruto ¿de qué? De mis raíces espirituales. Oramos a diario, agradecemos a diario, vivimos en paz interior, hacemos las cosas con amor, le metemos cariño a lo que hacemos o sencillamente hacemos las cosas porque sí, porque es lo que me toca y lo quiero hacer. En términos mentales, leemos, de verdad estamos leyendo o tenemos ese librito ahí arrumado, tenemos esa Biblia ahí arrumada, vemos videos que nos motivan y que nos ayudan a crecer,
vemos videos que verdaderamente traen como tranquilidad y paz a mi vida, o prefiero vivir viendo en el Transmilenio, viendo videos de risa, videos de perritos cayéndose, videos de personas pobres que se ríen de ser pobres. Asistimos a entrenamientos y seminarios, invertimos algún tipo de recurso en un libro, o nos duele en determinado momento sacar 20,000, 30,000 pesos para comprar un libro que puede traer millones a mi bolsillo. Todo esto es súper importante que lo tengamos. Cada que una persona nos dice no, ¿qué hacemos? ¿Nos sentimos más fortalecidos, o sencillamente cada que una persona nos dice no, yo me desinflo y digo yo no sirvo para esto? La inteligencia emocional es súper importante, y debemos entender que cada no fortalece mi carácter. ¿Por qué? Porque si yo creo en lo que estoy haciendo, si yo creo en mí, no voy a permitir que un no de una persona me destruya como persona y destruya mis sueños. Cada no lo que debe hacer es fortalecerme y darme inteligencia emocional. Un no me hace más fuerte y me da experiencia. Un no fortalece mi carácter, y ese no traerá ese sí que va a fortalecer mi bolsillo. Cuando yo entienda y cuando yo logre captar en mi cabeza que estos 3 puntos que te acabo de mencionar son los que me van a dar ese resultado físico en salud, en dinero, en buenas relaciones de pareja, en eso traerá el éxito en mi vida. Porque el éxito consiste en estar en equilibrio mental, físico y espiritual. Por eso, para poder cambiar los frutos, debo empezar a modificar todas esas raíces que les estoy mencionando. Ahora, principio de riqueza. El dinero es un resultado, la salud es un resultado, la riqueza es un resultado, pero ojo, también la enfermedad es un resultado. También tu peso es un resultado. Vivimos en un mundo de causas y efectos. ¿Qué significa eso? Ahí se los dejo de tarea. El que me quiera preguntar por interno y ahondar un poco más, con todo el gusto vamos a estar respondiendo esas preguntas al interno a mi WhatsApp. ¿Listo? Principio de riqueza. Los pensamientos llevan a sentimientos, los sentimientos llevan a acciones, y las acciones ¿a qué llevan? A resultado, que a veces se levanta como con ese desdén, como con esas, que uno no sabe qué es lo que siente en su corazón, y ese día que uno se levanta con esos sentimientos como no tan positivos en su vida, sencillamente hace acciones no tan positivas en su vida, y sencillamente obtiene resultados no tan positivos en su vida. Todo eso se pudiera reprogramar si yo sencillamente entiendo muy bien este principio de riqueza. Los pensamientos llevan a sentimientos. Significa que todo empieza con nuestros pensamientos. Todo está en nuestra mente. Yo me pienso exitoso, yo me pienso positivo, yo me pienso de resultados. Yo tengo que levantarme día con día, alimentar mi cabeza con un excelente audio, decirme a mí mismo, yo soy un ganador, yo soy poderoso, yo soy exitoso, yo soy fuerte, yo confío en mis capacidades, mis pensamientos llevarán a mis sentimientos. ¿No les ha pasado que cuando uno se dice esas cosas, uno verdaderamente empieza a sentirse más fuerte, empieza a sentir que nada lo puede doblegar? Y efectivamente, cuando uno siente que nada lo puede doblegar, sale a la calle con todos los poderes. Y cuando uno llega con esa actitud donde un cliente, y el cliente lo ve a uno tan empoderado, que dice, pues madre, lo que este man me está diciendo tiene que ser cierto, porque es que lo está diciendo con mucha seguridad. Entonces los pensamientos llevan a sentimientos, los sentimientos llevan a acciones, y solo las acciones traerán resultados. No, los resultados no llegan por inercia, los resultados llegan por acción, por moverme de un lado a otro. Si quiero llegar a Bogotá, debo tomar la acción de irme para el aeropuerto, comprar un pasaje, montarme en ese avión y estaré en Bogotá. Si quiero radicar 20 millones, debo tomar la acción de empezar a prospectar, a mover Facebook, a mover mi WhatsApp, a pararme en la puerta de un conjunto, a pararme en el puente de Transmilenio.
Solo así, solo tomando esas acciones voy a tener resultados. Por eso es un principio de riqueza demasiado poderoso y en mi vida me ha servido mucho, porque solo entendí que los pensamientos llevan a sentimientos, que los sentimientos llevan a las acciones y que los resultados sencillamente son un resultado de eso. Principio de riqueza, demasiado poderoso. Demasiado poderoso, ¿por qué? ¿Quién está de acuerdo conmigo en que cuando uno entra en una, por ejemplo, uno tiene su relación de pareja, el día que uno discute con la pareja, ese día la cabeza lo traiciona? O ese día, efectivamente, el corazón lo traiciona. Y uno, si uno sale como con ese agobio en el corazón a enfrentarse al mundo, no le va igual. Eso sucede porque cuando el subconsciente, recordemos que la teoría del subconsciente dice que el 5%, solo el 5% de nuestras acciones se hacen de manera consciente. El 95% de nuestras acciones se hacen de manera inconsciente o subconsciente. Pero resulta que cuando el subconsciente debe elegir entre la parte emocional o emociones profundamente arraigadas y la lógica, casi siempre ganan las primeras. ¿A qué los invito con esto en términos financieros? A que empecemos a identificar, empecemos a buscar dentro de nosotros, cuáles son esas emociones profundamente arraigadas con relación al dinero. ¿Qué siento yo? ¿Qué siento yo, Julián Rodríguez, cuando me digo a mí mismo, yo quiero ser exitoso, yo quiero ser millonario? ¿Qué siento yo cuando digo eso? Cada uno haga ese ejercicio, que piensen en los ricos y analícense ustedes mismos qué sentimientos se les vienen a su cabeza cuando piensan en las personas ricas. ¿Por qué? Porque si usted piensa en una persona rica, en una persona millonaria, y siente como recelo, siente como es que esa gente pasa por encima de los demás, es que esas personas no tienen corazón, déjenme decirles que ustedes nunca van a tener resultados si es lo que sienten, a menos que entiendan este principio y empiecen a crear acciones interiores, diarias, empiecen a leer libros que les permitan entender y que les permitan aprender cómo hacer para cambiar ese tipo de pensamientos a nivel subconsciente. Hay ejercicios, hay acciones que la mente millonaria puede hacer y que está en nuestra responsabilidad hacerlas para todos los días ir cambiando poquito a poquito, pasito a pasito, como dice la canción, ese pensamiento subconsciente que yo tengo con relación al dinero. Porque solo así, solo sintiéndome ganador, solo sintiéndome merecedor, puedo alcanzar algún resultado en mi vida. Principio de riqueza. Ahora, súper importante, analízate a ti mismo y piensa qué me motiva a mí a querer cambiar mis resultados. Porque también, si la motivación para adquirir dinero o éxito no procede de una raíz no productiva, como el miedo, la rabia o la necesidad de demostrarle al mundo lo que vales, el dinero nunca te hará feliz. ¿Por qué? Que no hay ningún dinero que pueda demostrar lo que tú vales. Tú vales como persona, pero eso depende de ti. Por eso ese principio es supremamente poderoso. Por eso dicen que yo no debo esperar a tener la casa para ser feliz. Yo debo ser feliz para tener la casa. Yo debo ser feliz para montarme en el carro que quiero. Yo debo ser feliz para conocer el país que quiero conocer. Yo no puedo pensar en mi vida que cuando conozca Europa voy a ser feliz, que cuando tenga el Mercedes voy a ser feliz. No, el principio del éxito es al revés. Yo debo ser feliz en cada momento de mi vida porque solo así obtendré verdadero éxito en mi vida. Principio de riqueza. El único modo de cambiar de forma permanente la temperatura de una habitación es programar el termostato del aire acondicionado. ¿A ustedes no les ha pasado que cuando va uno en Bogotá, por ejemplo, va uno a Melgar, obviamente a uno el calor le da supremamente duro, entonces uno deja el aire acondicionado programado cuando sale y lo programa en 18? Cuando regresa, ya el aire nuevamente está en 22.
Y uno dice, pero ¿por qué si yo lo dejé en 18? Si no lo habían observado, si no habían sido conscientes de lo que les estoy diciendo, cuando vuelvan a ir a Melgar, se van a acordar de mí y van a programar el aire acondicionado y entenderán que cuando salgan, ustedes lo programan en determinado factor, cuando regresen va a estar diferente. ¿Por qué? Porque los aires acondicionados tienen un termostato que está programado para estar en la temperatura X, dependiendo del consumo, dependiendo pues el costo que le genera al hotel. De la misma manera, el único modo de cambiar mi nivel de prosperidad económica es cambiar de forma permanente, perdón, es reprogramar de nuevo mi termostato económico. No sé si ustedes habían escuchado que hay cantidades de dinero para que cada uno de nosotros estamos programados. Por eso ahí dice 100K, 200K, 400K, 600K. Hay personas en el mundo que están preparadas para recibir millones, y por eso les llegan los millones. Hay personas que están preparadas para recibir miles, por eso miles es lo que les llega. Hay personas que están preparadas para recibir cientos, pero hay personas que están preparadas para recibir cantidades de bajo cero. Hay ejercicios y eso es una tarea para cada uno. Empiecen a buscar ejercicios para ir elevando su nivel del termostato financiero, del termostato económico. No sé si les ha pasado que hay personas que, digamos, yo conozco personas que siempre se han ganado 15 millones de pesos. Entonces, para ellos es normal entrar y cerrar un negocio de 12 millones porque es lo que está en su cabeza. Hay personas que siempre se han ganado 1 millón de pesos, entonces cuando llegan a presentarle la propuesta a ese cliente cuyo servicio le vale 7 millones, piensan en ese cliente desde su situación económica y desde su termostato económico. Entonces, tratan de ponerse en los zapatos del cliente, pero resulta que ese cliente les dice, ah, claro, sí, no, 7 millones no hay ningún inconveniente. Entonces, como que quedan supremamente sorprendidos, no pueden creer lo que acaba de pasar en su vida, cerraron un negocio tan grande, pero resulta que, ¿por qué no lo creen? Porque su termostato económico está programado para generar 1 milloncito de pesos. ¿Cómo hacer para elevar su termostato financiero? Se los dejo de tarea. Principio de riqueza. Ser consciente es observar tus pensamientos y tus acciones de modo que en el momento actual puedas vivir eligiendo verdaderamente en vez de ser dirigido por programaciones del pasado. Esto es tremendamente poderoso. ¿Por qué? Porque solo cuando yo me vuelvo consciente de, puedo entrar a elegir en mi vida. Cuando yo no me vuelvo consciente de, yo permito que mi vida sea direccionada por programaciones del pasado. ¿Qué significa eso? Cuando yo empiezo a ser consciente, uno se da cuenta cuando empieza a ser consciente de cuándo está teniendo un pensamiento negativo, de cuándo lo que está diciendo, lo que está saliendo de su boca, no contribuye a la prosperidad y a la riqueza y al éxito, sino que lo que hace es contribuir a que siga en esa vida de pobreza. Cuando yo empiezo a volverme consciente, tengo la oportunidad de decir, uy, no, estoy pensando mal, elijo pensar bien. Por eso este principio es tan importante, porque el primer paso para cambiar mis resultados es la conciencia, y eso lo vamos a conocer más adelante en una segunda capacitación. El primer paso para empezar a cambiar mis resultados es empezar a ser consciente, para poder elegir. Principio de riqueza. ¿Quién está de acuerdo conmigo en que el dinero es supremamente importante en la vida de las personas? 2 personas que me respondan, por favor. De acuerdo, dice Ana Carolina López, que era un recurso muy importante. Así es. Efectivamente, el dinero es extremadamente importante en las cosas en las que funciona, pero también es extremadamente importante en las cosas en las que no. Entonces, es extremadamente importante, que es un lubricante demasiado poderoso para nuestra vida, porque con dinero podemos ayudar, con dinero podemos contribuir, con dinero podemos hacer lo que nosotros queramos, vivir de nuestras pasiones. Por eso esa gente que vive de sus pasiones vive más años. Que efectivamente entendieron que el dinero es supremamente importante en las cosas en las que funciona. Así de sencillo.
pero también pues es extremadamente importante en las cosas en las que no funciona. Por ejemplo, en el amor. El amor es interno. El amor es interno. Entonces, eh, cuando dicen, ay, es que el dinero no compra el amor. Lógicamente el dinero no compra el amor. ¿Sí? El dinero no compra el amor. Por eso el dinero para el amor pues no es importante, pero ¿quién está de acuerdo conmigo en que una relación con dinero se puede llevar a un extremo o a un nivel superior de amor cuando no existe preocupaciones por dinero? La mayoría de divorcios, o bueno, muchos divorcios se acaban precisamente por esto. Por eso el dinero es supremamente importante y metámonos eso en nuestra cabeza y creámonosla de que el dinero es muy importante en nuestra vida y eso es lo que atraeremos. Porque, ¿qué tal uno decir, ay, es que eso no, a mí el dinero no me importa, pues entonces, ¿para qué trabaja? Esas personas que dicen, ay, no, es que el dinero es, usted es muy materialista, el dinero eso no es importante, entonces, ¿por qué yo lo veo levantándose todos los días a las 5 de la mañana a ir a trabajar por dinero? Porque el dinero es súper importante, súper importante. Por eso es que debemos nosotros creer, decirle dinero, yo creo que tú eres muy importante en mi vida, te quiero en mi vida, creérmelas y verán que efectivamente el dinero va a llegar. Principio de riqueza. Tú en la vida puedes adoptar estas tres posiciones de acuerdo a la situación. ¿Quién está de acuerdo conmigo? ¿Quién ha notado que hay personas que están en nuestro círculo que arman tormenticas en un vaso con agua? Que se les presenta un problema y en lugar de enfocarse en buscar 10 soluciones, lo que hacen es centrarse en ese problema. Y efectivamente eso no los va a llevar a ninguna situación, a ningún lado. Entonces, aquí hay me pareció curioso, me disculpan ahí si de pronto no, a alguien no le gusta, pero esta imagen me pareció muy poderosa para referirme a las actitudes con las que tú puedes efectivamente tomar una situación en tu vida. El pesimista entiende y dice, ah, se me llenó de hormigas la pizza. Entonces se hace la mala vibra, se hace la actitud negativa, la actitud pesimista y no se comió la pizza. El optimista dice, uff, un ingrediente más en la pizza. ¿A quién le ha pasado que dice, uy, pero es que hoy las empanadas sí vienen es con más carne? Bueno, efectivamente, esa es una manera de reaccionar ante la misma situación. Y pues la manera de ver gris, dicen, oh, han puesto pizza en mis hormigas. Solo los que vieron a prueba de todo entenderán esta imagen. Entonces, puedes adoptar las actitudes, puedes adoptar actitudes que contribuyan a tu felicidad y a tu prosperidad, en lugar de caer en esas actitudes que no ayudan a ello. Entonces, ¿para qué pensar negativo? ¿Para qué pensar en las cosas negativas si sencillamente cuando el dinero, uy, sí, no vi la frase de Sandra, pero sí, Sandra, cuando el dinero no llega, el amor se va. Entonces, siempre, siempre, siempre pensemos, tengamos actitudes positivas para la vida. ¿Está de acuerdo conmigo también? Que hoy los estoy poniendo a participar bastante, pero estoy como entusiasmado con esto, porque desde que lo empecé a entender mis cosas, mi vida ha cambiado muchísimo, en que esa persona, digamos, cuando es positiva, cuando tiene mucha información en su cabeza, encuentra 10 soluciones para un problema. Pero esas personas que son negativas, que encuentran 10 problemas para una solución. Hay gente así en esta vida, y si alguna de las personas que está conectada aquí considera que él en determinado momento ha tomado esas actitudes, reprográmese, cambie esa manera de pensar, métale siempre actitud a su vida y verá que la actitud es la ventaja, la única ventaja competitiva que tiene una persona para lograr grandes resultados en su vida. Porque todos tenemos problemas. Otro principio de riqueza. Y este sí es súper importante. Mire, no nos quejemos. Yo era una persona muy quejetas. Uf, era impresionante yo cómo me quejaba en la vida sin darme cuenta, ¿no? Porque es que entendamos que todo proviene de un subconsciente. Cuando yo no soy consciente de las cosas, yo hago las cosas, me dejo llevar precisamente por las situaciones. Cuando te estás quejando, te conviertes en un imán viviente para la desgracia. ¿Quiénes conocen esa gente que llegan y
en un día de 24 horitas les pasan 36 cosas malas y viven quejándose y se quejan si llueve y se quejan si hace sol y se quejan si comieron una empanada y se quejan si comieron pan y se quejan si les sirvieron frijoles con garra y se quejan si les sirvieron frijoles sin garra y se quejan y se quejan y se quejan porque el gobierno le subió los impuestos y se quejan porque el gobierno le bajó los impuestos y se quejan y se quejan y se quejan. Cuando esas personas cuando uno vive quejándose, 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 se convierte en un imán que atrae solo desgracia. ¿Por qué? Porque en lo que uno se enfoca es en lo que se expande. Y si yo vivo quejándome por todo, pues el universo va a entender que es lo que a mí me gusta y es lo que yo quiero. Entonces me va a seguir mandando cosas, me disculpan la palabra, pichas y negativas en mi vida. Entonces, dejen de quejarse o dejemos de quejarnos por todo y empecemos a tomar actitudes positivas en nuestra vida. Quien no encuentra armonía en su interior tiene el hábito de quejarse constantemente. Mire, eso lo resume todo. Esas personas que se quejan están en desequilibrio porque nunca les dieron estos principios de riqueza. Pero como a nosotros ya nos los dieron de ahora en adelante, cuando yo me encuentre quejándome, culpándome, justificándome por todo, me debo volver consciente, debo mover mi cabeza y decir, uy, no. Julián dijo que esto no estaba bien, cambiemos el tema. Bueno, lo dice en los libros, ¿no? Que yo lo estoy aplicando en mi vida. Entonces, cero quejas, solo soluciones. Ahora, y este sí que es un principio de riqueza muy tremendo. No existe ninguna víctima que sea rica. Esas personas que les gustan a toda hora hacer las cosas a los amigos para que los amigos les digan, ay, pobrecito usted, ay, mire cómo sufre, no, es que mire, no hay ninguna víctima en este mundo que sea rica. Y ponte a pensar y hazte esta pregunta, ¿yo soy una víctima o soy un ganador? En esto poquito que hemos aprendido hoy, ¿soy una víctima o soy un ganador? Yo creo que todos los que estamos aquí somos ganadores. Somos ganadores desde el momento en que nos concibieron, porque le ganamos la carrera a millares y a millones de espermatozoides. Solo nosotros llegamos, ¿listo? Entonces no somos víctimas, somos ganadores. ¿Cómo se identifican las víctimas? ¿Cómo puede uno hacer para conocer una víctima? Sencillo. Las víctimas se quejan, las víctimas culpan y las víctimas se justifican. Entonces, se quejan de lo que ya dijimos, culpan a los demás, o sea, todo el mundo tiene la culpa menos él, todo el gobierno tiene la culpa, mi papá tiene la culpa, mi tío tiene la culpa, mi hijo tiene la culpa, la empresa tiene la culpa, el cliente tiene la culpa es de la vaca, pero yo no tengo culpa alguna. Esas son las víctimas. Se justifican. ¿Por qué llegó tarde? Ay, es que había mucho trancón, es que no tenía agua caliente en la casa, es que nunca dicen, no, me levanté tarde porque soy un irresponsable, porque yo soy el responsable de mis propios resultados. Nunca lo van a decir, pero nosotros de ahora en adelante vamos a empezar a asumir esa actitud en nuestra vida. Cero quejas, cero culpas, cero justificaciones. Cero quejas, cero culpas, cero justificaciones. Yo asumo mis propios resultados, yo asumo el control de mi vida a través de mis acciones. Y finalmente, este principio me encantó mucho cuando lo leí. De hecho, que días creo que lo compartí nuevamente. ¿Quién ve o quién me dice si esa frase está en orden? ¿Cómo sería el orden de esa frase? Solo uno, por favor. Preparados, apunten fuego, efectivamente. Ese sería el orden de esa frase. Ese sería el orden de la frase para aquella persona que no toma acción en su vida. Pero la persona de resultados, el rico, utiliza la frase en estos términos. El rico no espera estar totalmente 100% preparado para disparar. El rico se prepara
dispara y luego apunta. ¿Qué significa eso? Que el rico busca la información que necesita para estar seguro pues un poquito de la situación, se lanza al negocio, se lanza a presentar, sale a la calle, se lanza a contarle a las personas y por el camino va ajustando la puntería. Es decir, ¿cuántos de ustedes conocen esas personas, esos ejecutivos, esos consultores que llegan al negocio y empiezan a investigar y duran investigando un mes? Y en un mes no le han tan siquiera hablado a una sola persona. Y va uno a ver y los resultados hablan por sí solos, pero luego dicen que es que el negocio no funciona. Pero ¿cuántos conocen esa gente que cuando llega a conocer el negocio dice, uy, esto está buenísimo? Hola tío, tú que tienes un crédito hipotecario, quiero reunirme contigo porque tengo algo impresionante por contarte. Van, apuntan, si el tío les copió, chévere, si el tío no les copió, no importa, dicen, bueno, esta vaina está buenísimo, vamos a ajustar. Julián, ¿qué me falta para cambiar? ¿Qué aconsejas? Acompáñame, enséñame, guíame. Alexander, es que Julián nunca me contesta, Julián es un ogro conmigo, ayúdame tú desde Bogotá, como sea, como sea. Prepárense, pero disparen de una vez. No esperen a estar apuntando, a estar afilando el hacha sin haber lanzado el primer hachazo. Este principio es muy poderoso porque dice la teoría que mientras el pobre está investigando, está preparándose para el éxito, el rico entra, hace el negocio y se ganó otra fortuna. Pero el pobre sigue esperando y preparándose para tener el resultado. Entonces, hasta aquí va la intervención mía el día de hoy. Espero que haya sido de un agrado impresionante para ustedes. La tarea y la invitación es a que mediten cada uno en cada uno de estos principios día a día, hasta que nos volvamos a ver, hasta que me toque a mí nuevamente capacitar. Apliquemos cada uno de estos conceptos y lo más importante, te pasará lo que me pasó a mí. Notarás cambios mágicos en tus resultados. Notarás esos cambios que tú dices, ahora sí fue. Entonces, ya, gracias por estar aquí.